Una bendición. Y bueno, esperando tener un tiempo especial con Él y que el Señor nos hable una vez más. El mensaje nunca va dirigido a alguien en particular. El mensaje no está prefabricado para alguien en particular, ¿no? Pero sí el Señor te habla en particular y el mensaje está puesto para todo el pueblo, empezando por el que habla, ¿no? Porque pareciera un discurso hacia allá, cuando en realidad Dios habla a todo su pueblo, a toda la grey, y todos somos parte de la grey del Señor. Son tiempos difíciles que estamos viviendo y venimos hablando de estos temas. Estuve dando una serie de prédicas de 3, hoy es la última, sobre las calamidades. Hablamos de situaciones que se viven en todo el mundo, que se están viviendo en este momento. Domingo pasado hemos hablado sobre las grandes calamidades que se viven dentro de las iglesias, que es la más terrible, en los púlpitos. Y hoy vamos a hablar de cómo nosotros debemos afrontar estos tiempos difíciles que se viven y los que vendrán. Y este mensaje se llama En tiempos difíciles, en tiempos de calamidades, o confiamos en Dios o morimos. Y tomé como iniciativa la historia contada en el libro de Daniel, capítulo 6. Ustedes conocen la historia, que él era un hombre anciano ya, Daniel, un hombre de confianza del rey, y quisieron hacerle una trampa, y de hecho se la hicieron. Él era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre próspero en lo que hacía, y esto despertaba la envidia, esto despertaba la bronca, esto despertaba el desprecio de otros que lo veían a él tan bendecido por el Señor y lo veían tan amante del Señor, tan fiel al Señor. Entonces tramaron allí una trampa y lo tomaron allí al rey Darío, el Medo, de Medo-Persia, y apelaron a su orgullo, su soberbia, y le dijeron que firmara un decreto. Ustedes conocen la historia. Daniel 6:10, que nos dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, Daniel tenía su habitual tiempo de oración, como todo buen judío religioso. Al día de hoy también lo practican. Pero Daniel lo hacía de una manera ferviente, de una manera real, de una manera de adoración. Él oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, nos aclara las Escrituras, dando gracias a Dios. Y entonces, claro, los que le hicieron la trampa lo observaron porque él abría las ventanas, oraba tranquilamente, sin ningún problema, cuando había una prohibición que le hicieron firmar a este rey Darío, y fueron ante el rey y le dijeron: oh rey, tú dijiste que si alguien adoraba a otro Dios que no sea el Dios, que no seas tú, bueno, que sea castigado, que sea muerto. Entonces lo metieron en un foso, el foso de los leones. Allí lo taparon con una piedra y lo dejaron con leones hambrientos. Ustedes saben la historia, todo lo que pasó. Vamos a leer el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El rey se alegró porque amaba a Daniel, confiaba en él, era un hombre para él muy importante, era un hombre que le había hecho fortalecer su reino, y él estaba tan angustiado por la trampa en la cual él mismo cayó a causa de su propia soberbia, firmó un decreto sin pensar lo que estaba haciendo, y cuando vio que Dios guardó a Daniel, se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y dice que Daniel no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Confianza en Dios. Sabemos cómo termina la historia. Estos hombres malos, perversos y envidiosos, orgullosos, fueron ellos lanzados al foso con sus familias, y antes de entrar ya al foso dice que los despedazaron los leones. Yo no sé si a ustedes tuvieron la oportunidad de ver algún ataque de algún león a un animal o algún ser humano mismo. Realmente es terrible, ¿no? A veces un gato cuando está enojado es capaz de morderte y arañarte bien fuerte, ¿no? Imagínate un león que es multiplicado por mucho, con la fuerza de 10 hombres, un león puede en 2 segundos partirte todos los huesos. Y Daniel usó esa noche de almohada a los leones hambrientos, se tapó con alguno de ellos, le dijo: vení para acá que hace frío. Y él estuvo confiado en el Señor. No decimos que no ha tenido miedo, que no ha tenido por ahí algún recelo, pero confió en el Señor y el Señor lo guardó. No había otra expectativa de los que estaban en contra de Daniel que verlo al otro día, sangre por allí, pedazos de Daniel por ahí, pero no pasó eso. Dios lo guardó. O sea, el contexto era terrible, el contexto era lo peor. Hay situaciones que nos tocan vivir, quizás no nos vamos a enfrentar con un león, por ahí con algún Rottweiler medio enojado, pero son tiempos donde o confiamos en Dios o pasa lo que tiene que pasar. Cuando hay un león hambriento, te va a comer, si no confías en Dios. Y dice la Biblia que Satanás anda como ese león, y rugiendo, y ruge bastante fuerte ese bicho. Pero dice la palabra que debemos confiar en el Señor, que debemos someternos a Dios, confiar en Él, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Significa que el diablo va a andar dando vuelta, como león, dando vuelta alrededor de la presa, a ver si te puede encontrar algún lado flaco, algún lado débil. No sé si me entendés, hermano. Satanás anda por allí. Cada cristiano, cada hijo de Dios, dice que confía en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Confían en el Señor. Pero en realidad, muchos de los hijos de Dios no están listos para enfrentar lo que viene sobre este mundo. A menos que depositemos nuestra confianza plenamente, al igual que Daniel, inquebrantable, al igual que aquellos 3 jóvenes que fueron también al horno ardiente, que dijeron: si Dios no nos libra, y bueno, paciencia, igual no nos inclinaremos ante tu Dios, sino solo ante nuestro Dios. Esa es una confianza plena e inquebrantable a pesar de las circunstancias. Muchas veces nos sucede, y digo no sucede para que todos entremos en esa bolsa, ¿no? Que cuando estamos mal, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna crisis, queremos dejar todo y aún dejar al Señor. Entiéndase, dejamos la iglesia, dejamos de orar, dejamos la Biblia, dejamos todo y nos vamos para el otro lado. Muchas veces pasa eso. Y si no confiamos plenamente en el Señor, no estaremos listos para los tiempos duros, para los tiempos difíciles que se avecinan. En un futuro aún no lejano, en un futuro inmediato. Porque ¿saben una cosa? Cristo viene. Y eso es un evento que va a suceder. El acontecimiento más grande
después de 2000 años de historia de la humanidad, de 2000 años para atrás, el acontecimiento más grande, después del nacimiento de Jesús, después de la primera venida del Señor, el acontecimiento más grande que espera la iglesia y que el mundo no se da una idea, es el retorno de Jesús, donde todo será claro aquel día, donde cada uno sabrá, verá lo que hemos creído por fe, lo que hemos visto por fe lo verán nuestros ojos. Y eso llegará, pero previo a eso tiene que suceder una serie de eventos, una serie de acontecimientos anunciando ese día del Señor, que vendrá pronto. Este mundo, esta creación, está embarazada de los juicios de Dios y va a dar a luz los juicios de Dios y vendrán tiempos muy difíciles. Y en este tiempo ya se vive un preanuncio de lo que viene, y es un tiempo de maldad desatada, de enfriamiento espiritual y de alejamiento de Dios y por ende apostasía. Cuando la furia y estas calamidades a modo de tormenta caiga sobre la humanidad y llegue como una nube oscura, muchos cristianos no podrán soportarla. Algunos ni siquiera una pequeña nubecita pueden soportar. 2 o 3 gotas que caen ya se atribulan. Y muchos de ellos se van a llenar de temor, perderán su gozo, su canción de victoria. ¿Y quiénes son estos creyentes que no estarán preparados para soportar la tormenta que les sobrevenga? Son aquellos creyentes que no han edificado sus vidas sobre la roca, que es Cristo. Son esas personas que no han fundamentado su fe en la eterna palabra de Dios. Son aquellas personas que no tienen su tiempo de oración, como Daniel. Son esas personas que no tienen comunión con los santos. Qué importante, ¿no? La comunión también con los santos. Entiéndase, la iglesia, nuestros hermanos en la fe. Comunión es muy importante. Venimos exhortando que aparten tiempo cada día para encontrarse con el Señor, en oración, en alabanza, en meditación de la palabra. Pero gracias al Señor, muchos han aprendido a derramar su corazón ante Él. Como lo hicimos en esta mañana, en adoración, en meditación, escuchando, cantando. Y lo están haciendo y son recompensados ellos que hacen esto, que viven esta vida, en una confianza renovada en el Señor. Ciertamente la fe va creciendo en ellos diariamente por su dependencia en Él y confianza en su palabra. Ahora fíjate que la comunión da a luz confianza. Cuando vos tenés comunión con Dios, eso te produce confianza. Y al derramar ante el Señor todas nuestras preocupaciones, nuestro corazón encuentra reposo. Al derramar ante Él todas nuestras preocupaciones, porque preocupaciones siempre hay. A veces uno confía en las personas, en los seres humanos, y les cuenta sus problemas, qué sé yo, y la otra persona quizás no está preparada para recibir tu confesión. Y quizás esa persona utilice eso que vos le contaste aún para echarte en cara, para reclamarte, para juzgarte y para condenarte también. Y muchas veces uno no sabe a dónde acudir cuando está pasando algo y no se anima a contar cosas que le está pasando, aún en el corazón, o cosas que ha hecho. Pero qué bueno poder confiar en aquel Dios verdadero. En aquel Dios que dice, echa tu carga sobre mí, echa tus ansiedades sobre mí. El Salmo 62:8, Salmo 62:8, y prepara tu corazón, iglesia, porque vamos a estar compartiendo la conmemoración de la Cena del Señor. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
derramad. Digan conmigo, derramad. Dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. En todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, es decir, derrama. Derrama, cuando uno derrama es cuando uno vuelca. Derrama en tu corazón todo lo que hay, porque Él es nuestro refugio. Según este salmo, esperar o confiar y derramar es inseparable. Esas dos palabras, esperar y derramar, o confiar y derramar, son palabras que van juntas. Y si hemos de confiar en Dios en todo tiempo, incluyendo los tiempos más oscuros, los tiempos donde no entendemos lo que pasa, los tiempos donde viene la confusión, los tiempos donde vienen temores de todo tipo, temores de lo que va a pasar mañana, temores de qué va a ser de mi vida, temores a la muerte, temores a muchas cosas. Entonces debemos nosotros en esos tiempos, aún en los tiempos de bonanza, en los tiempos de confianza, derramar nuestros corazones al Señor en cada momento. Porque si hoy que estás bien, si hoy que estás en un tiempo, digamos, descansando en el Señor, podés derramar tu corazón al Señor, cuando vengan los tiempos difíciles vas a estar fortalecido. Mientras los días son más oscuros, se levantará un pueblo de Dios quienes serán cada vez más audaces. O sea, vas a ir creciendo en confianza y vas a ir más allá. No te vas a quedar estancado y mucho menos retroceder. Estos son creyentes, cristianos, quienes claman diariamente al Señor de esta manera. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Alguien dijo por allí, cuando uno tiene temor de Dios, no le tiene temor más a nadie. Cuando vos tenés temor de Dios, ya nada te da miedo. Ni una enfermedad, ni una situación, ni una amenaza, ni una cuestión de peligro. Nada te da miedo, porque temes a Dios. Ya con eso, eso te da la confianza plena de que al único que hay que temer es a Dios. Entonces, la revelación de la palabra de Dios te va a dar apoyo en los tiempos difíciles. Con mi esposa hacemos algunos ejercicios de ver programas de cristianos, entre comillas, escuchar algunos programas, y la verdad analizamos y nos ponemos, es como que nos sentamos en esa iglesia y escuchamos a ver qué dicen, ¿no? Queremos saber a ver qué dicen, qué hablan, qué predican. Y realmente todo una pompa de música, pantalla gigante, elocuencia de palabra. Pero el mensaje que me queda de la última que estuvimos escuchando con mi esposa, que decía la mujer esta, la esposa del pastor, decía, creen que hay ángeles, pidan a Dios que los ángeles los protejan. Pidan, reclamen ángeles alrededor suyo. Y realmente me desorientó. Me desorientó y después lo que seguía hablando me desorientaba mucho más. Entonces, digo, esa gente, cuando vienen los tiempos difíciles, o cuando vengan los tiempos más difíciles, ¿a qué se aferrarán? ¿Qué palabra será la que ellos tomarán para fortalecerse en los tiempos difíciles? En los tiempos que vos sabés que hay momentos en la vida que vos necesitas pararte en un lugar firme, si no te hundís. Por eso mucha gente se hunde en la depresión, se hunde en la desesperación y en la muerte. Terminan muriendo. Entonces, en ese tiempo donde hay confusión, en esos tiempos donde puede haber una pérdida de un ser querido, una enfermedad o lo que sea, vos tenés que estar bien parado. David, el rey, aprendió a clamar al Señor en cada crisis de su vida. Y una vez
Y otra vez, este hombre piadoso, un hombre temeroso, él iba a un lugar secreto, vaciando todos sus temores, porque no significa que no tengamos temores. Porque es una falacia eso de que estoy bendecido y en victoria, que soy el supercampeón y que nada me toca. Segunda de Samuel 22:7 nos habla un poquito de esto. David vaciando, derramando su corazón y contándole al Señor lo que le estaba pasando. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿En qué momento clamó él al Señor? En su angustia. No seremos libertados, no seremos libres, o no seremos sacados de la angustia. Estaremos en tiempos de angustia. 22:18. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. ¿Por qué él estaba angustiado? Porque también, al igual que Daniel, porque Daniel no buscó enemigos, Daniel no era un guerrero como David. David le podían tener bronca porque les mató al Goliat, ¿no? Y todos los amigos de Goliat le tenían bronca a David. Podría ser, ¿no? Pero Daniel no mató a nadie, Daniel no era un guerrero, y aún así le tenían bronca y lo quisieron matar y de hecho lo llevaron para que muera. O sea, por batallar o por ser íntegro te van a tener bronca. Por buscar a Dios hay gente que no te puede ni ver. Y que si pudiera te haría el mal. Y quizás algunos te desean el mal. ¿Por qué? Porque vos estás viviendo una vida pura, una vida limpia, una vida consagrada, una vida santa. A pesar de que vos digas, no, pero a mí me falta, no importa, vas camino a eso. Pero estás muy lejos de ser un pecador. Estás muy lejos de ser un pervertido. Estás muy lejos de ser un practicante de la maldad. Entonces David dice en el versículo más adelante, cuando la tormenta más grande de la vida de David vino sobre su vida, él estaba preparado, él estaba listo, y ya él tenía una canción en su corazón que podía cantar a través de toda la oscuridad e incertidumbre que él tenía que pasar. 22, 2 al 5. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizan. La primera palabra cuando dice dijo, en esta versión dice cantó así, porque David era cantante. Cantó así. Y a él lo envolvió la situación más terrible, lo envolvió las olas de la muerte, dice. Y lo arrasó una inundación devastadora. David vio la tormenta que llegaba a su vida y fue una tormenta de violencia con inundación de muchos hombres malos, impíos que venían en contra de él. Dice, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. En el versículo 6 dice eso. Sin embargo, ninguna de estas cosas alejaron a David de Dios. Y mucho menos a Dios de David, porque dice David en su momento, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si quisiera escaparme no podría. Su confianza en Dios fue puesta y anclada a causa de, por razón de que él era un hombre que confiaba en Dios y que él hablaba con Dios. David se deleitaba en hablar con Dios. David se deleitaba en la inspiración divina de la palabra de Dios.
Igualmente hoy, muchos creyentes se encierran con el Señor y tienen una intimidad que va creciendo, y esa intimidad da confianza a su vida, trae luz en la oscuridad. Sin embargo, querida iglesia, amado mío, de aquí de Casa de Oración Berazategui y de lo que estén escuchando por medio de grabaciones, si no estás fielmente en comunión con Dios, en oración, te vas a exponer a un doble temor y un doble terror, una doble angustia, cuando las cosas se pongan bravas, entiéndase, difíciles. Porque hay cristianos que pueden ser cristianos, van a la iglesia, cantan, hacen todos los deberes, llevan su Biblia, estudian, van al seminario, predican, pero no tienen comunión con Dios. La falta de comunión con Dios impide esa confianza plena. Porque de nada sirve yo ser un maestro de la palabra si no tengo comunión con Dios. ¿Me están escuchando, no? En estos tiempos difíciles, algunos dirán, ¿dónde están los tiempos difíciles? Tan difíciles no están. Bueno, nosotros somos privilegiados. Vivimos en un lugar, en un territorio que dentro de todo no estamos tan mal y no nos damos cuenta lo que pasa y lo que se está gestando a nivel mundial. En estos tiempos difíciles, más que creer en Dios, hay que comenzar a confiar en Dios. La mayoría de nosotros tenemos confianza en Dios. Tenemos una confianza, pero se la conoce como la confianza general. Es como decir, yo sé que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto creen en eso? ¿Lo creen? O hay otros que dicen, por ejemplo, hay un texto en Hebreos 13:5 que dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Aunque no haya dinero, aunque no haya economía, aunque haya situaciones de escasez, dice Dios, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos se murieron de hambre? ¿Alguno se murió de hambre? Veo que están todos vivos. ¿Alguno está al borde de la inanición? ¿Alguno está excedido de peso? Bueno, no preguntemos más. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? A ver, de memoria, vamos. Muy bien, Frank. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, o sea, Dios usa las cosas adversas, las buenas, y las adversas, las malas, a nuestros ojos, pero son buenas para Dios. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Otra promesa a la cual creemos. Amén. Esa es una confianza general que tenemos. Salmo 84:11. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios es nuestro guardador, amén. ¿Cuántos milagros escuchaste de que Dios ha guardado a alguien? Yo tengo un conocido, un hermano, que era de la iglesia donde yo nací, del grupo de jóvenes, y él estuvo en la guerra de Malvinas. Él es un veterano de Malvinas. Y él cuenta que cuando eran los combates cuerpo a cuerpo, y que los ingleses tenían armamento y tecnología avanzadísima para esa época, y los argentinos con los famosos fusiles que se trababan y la bala nunca salía, y dice que era la lluvia de balas, y tiraban esos fuegos rasantes,
fuego rasante que dice que le silbaba en los oídos la bala. Y en una le pega en el pecho y cae. Y debajo de su ropa él tenía la Biblia. Y la bala se incrustó en la Biblia. Y él da gracias a Dios por eso, que él le dio otra oportunidad. Y ahí podemos ver tantos casos de cómo Dios guarda a sus hijos cuando dice, no, todavía no es el tiempo, voy a hacer algo sobrenatural para que no mueras. Y el Señor nos guarda todo el tiempo. Y te está guardando. Te está guardando de cosas que ni te imaginas. Capaz que estuviste tomando veneno sin darte cuenta y Dios te guardó. Capaz que hay un virus dando vuelta por allí, de alguna cosa, o alguna célula que quiere torcerse por allí. El Señor está cuidando cada célula de tu cuerpo. Por eso debes darle gracias a Dios, por lo que sabes y lo que no sabes que Él hace por ti. Entonces, aquí dice, el Señor Dios es nuestro sol, es nuestro escudo, Él nos da gracia, nos da gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. No a cualquiera, a sus hijos. Estas promesas que acabamos de leer, que son 3 que leímos ahí, no sé cuántas, alguien las contó y no sé cuántas miles hay. Estas promesas muy conocidas por nosotros traen consuelo y han traído consuelo y bendición al pueblo de Dios por largos siglos, en todas las edades. Todos los que leyeron estas palabras en tiempos quizás muy difíciles en otros momentos, han traído confianza en tiempos de guerra, en tiempos de angustia. Pero más allá de estas promesas generales, de las cuales creemos, Dios nos da promesas específicas en tiempos específicos, en tiempos especiales. Hoy necesitamos confianza para creer lo que estamos escuchando en este preciso momento. Analizando mediante el Espíritu Santo si la palabra que estoy oyendo es palabra de Dios, si es correcto, si va alineado con la palabra de Dios, entonces cuando yo analizo eso, digo, ahora sí puedo confiar en esa palabra. Y son tiempos difíciles que vos necesitas una promesa de Dios especial. Y tenemos que conocer, tenemos que creer en estas promesas cuando estamos entrando al trono de la gracia. Cuando vos, en el momento de que orás, ahora vamos a estar compartiendo la cena, y la vez pasada decíamos que esto es algo muy serio, no la solemnidad religiosa, sino la solemnidad santa de tomar algo muy en serio, y que el Señor está tomando cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, si miramos humanamente, no podemos entrar así nomás ante el trono de la gracia. Pero por medio de Cristo, rociados por su sangre, sí podemos entrar. Cada promesa del Señor es un argumento sagrado, un argumento santo. Un cristiano no debe ir ante el Señor tan solo con una fe general, diciendo, sí, Señor, yo sé que tú prometiste que estarías conmigo, etcétera, etcétera. Cuando Dios nos manda a entrar audazmente ante su trono para recibir misericordia, gracia y en tiempo de necesidad, no podemos tener solo una idea general del por qué estamos allí. No podemos solo decir, Señor, tú conoces mi corazón, ya sabes todo lo que necesito. En el nombre de Jesús, amén. No. Te voy a mostrar, para clarificarte, te voy a mostrar 3 tiempos muy específicos respecto a la confianza que se requiere en estos tiempos de precalamidades que estamos viviendo, basados en promesas de Dios especiales para estos tiempos. Primero, necesitamos confianza especial cuando el obedecer al Señor, porque bueno, primero tienes que confiar, derramar tu corazón al Señor y ahora decir, bueno, Señor, me hablas, ahora confío en lo que me estás diciendo. Entonces necesitamos confianza especial cuando obedecemos al Señor. Obedecer al Señor te lleva rumbo a lo desconocido. Porque al ser humano, al hombre,
le da temor lo desconocido. Al hombre le da miedo lo que no conoce, ¿no? Y el Señor es especialista en llevarte en lugares, en situaciones desconocidas. Te voy a dar un ejemplo muy claro en la Biblia, Génesis, donde Abraham, a ese hombre, Abraham, Dios le demanda un increíble acto de obediencia. Lo único que Dios le pide a Abraham que obedezca. Y le pide que saliera a un lugar desconocido con un futuro desconocido. Y Abraham fue capaz de tomar ese paso tan solo con esa pequeña, entre comillas, promesa de Dios. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No sé si tuviste que mudarte de casa, si tuviste que mudarte de colegio, si tuviste que cambiar de trabajo. ¿Cómo cuesta? Estuviste 10 años trabajando en una fábrica, conoces hasta la familia del jefe, del capataz, los amigos, los compañeros, te hiciste amigo de algunos de ellos. De repente, después de 10 años, la fábrica cierra, o etcétera, o te trasladás, o te mudas de casa, tenés que cambiar de fábrica o de empresa. ¿Cómo cuesta? ¿Alguno tuvo que vivir una situación de esta? Yo solo. Bueno, es muy difícil, cuesta mucho, es duro. Empezar de vuelta. Y acá Dios le está pidiendo a Abraham, en ese momento era Abraham, deja tu patria. ¿Cuántos irían de su patria? Bueno, algunos son extranjeros. ¿Aquí hay algún extranjero? Ahí tenemos un extranjero. En Yandeyara, ¿dónde lo vas a? Estamos aprendiendo, ¿eh? Porque vamos al Paraguay. Estén orando por quien les habla, el servidor, por Ezequiel, por Félix. Estamos invitados por el pastor Osvaldo Paiva. Va a estar el pastor Chuy Olivares. Vamos a estar compartiendo allí. Así que oren por nosotros, ¿eh? Y bueno, algunos dejaron su patria, están aquí, haciendo patria aquí. Y no fue fácil, ¿no, Mario? Valdemar, no fue fácil dejar tu tierra, tu gente, inclusive hasta el idioma. Cuesta muchísimo. Y Dios le pide a Abraham, deja tu patria y deja tus parientes. Bueno, eso por ahí no costó tanto, o así, no sé, algunos parientes más vale dejarlo, pero otros por ahí duele más, el hermano, ¿no? El tío, el abuelo, el papá, etcétera. Dice, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. El escritor de Hebreos dice, en su capítulo 11, hablando del mismo tema, 11:8, Hebreos 11:8, hablando de lo mismo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por medio de qué hizo todo esto Abraham? La fe. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Si lo tenés que definir, la Biblia usa una palabra sustancia. ¿Qué es una sustancia? No sé. La sustancia es fe, es la convicción, fe es confianza, fe es creer en algo, en este caso, en Dios, en una palabra, ¿no? Porque uno puede, ustedes me pueden creer a mí, ¿creen en mí? Bueno, ¿creen que yo existo? Sí, estás ahí. Ahora, de ahí a que crean lo que yo les estoy diciendo, hay un trecho medio largo. Entonces, uno puede creer que Dios existe. Amén. Ahora Dios dice, salí de este lugar, andate a otro país. Te reprendo en el nombre, ¿no? ¿Me está hablando? ¿Quién me está hablando? Dios. ¿Le crees en Él? Sí. Bueno, ahora créele a Él, lo que Él te está diciendo. Y es lo que Abraham creía en Dios y creía a Dios. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue
sin saber a dónde iba. El Señor no desplegó ante este gran hombre de la fe, Abraham, un mapa, un GPS, un plan adjunto, bien detallado de los ítems que él debía seguir para alcanzar la tierra prometida. Algo organizado, como nos gusta a nosotros, ¿no? Sobre todo a los hombres. Los hombres son muy innatos, está en su ser organizados. Ya organizan el día, este horario, acá, allá. Y Abraham, seguramente para ser un hombre rico, habrá sido un hombre organizado, un hombre de negocios, un hombre que sabía cómo hacer las cosas, y de repente Dios le desbarata todo su pensamiento y le dice, vas a hacer algo que no sabes lo que vas a hacer, pero haceme caso a mí. Y Dios te dice, haceme caso a mí. No había un plan, no había un proyecto, no había un diseño, nada. En vez de eso, había solo una promesa. Reuní a tu familia, hacé los bolsos con tu pertenencia, despedite de tu parentela y comenzá el viaje a un lugar que te voy a decir. Todavía no te dije nada, pero vos salí. Y como decía la pasada Walter, ¿no? El kilometraje empieza con el primer paso. A los 75 años, Abraham tenía 75 años, era un pibe para esa época. A Abraham se le pidió que se lanzara completamente sobre la fidelidad de Dios. Cuando uno tiene ya más de 40, porque yo tengo más de 40, uno ya tiene cierta experiencia, ya tiene ciertos conocimientos, aún del comportamiento humano, ya uno sabe, ya está de vuelta casi, ¿no? Y uno sabe ciertas cosas, uno olfatea, que es la experiencia. Imagínense un hombre de 75 años volver a empezar. Y dice, no, pero escúchame, yo soy un hombre rico, tengo ya mi vida hecha, ¿qué tengo que estar comenzando de nuevo? Pero este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que fue tan considerado por Dios por su fe que fue llamado amigo de Dios. Y la amistad implica confianza plena. Qué bueno cuando existe esa amistad, que vos podés confiar plenamente. Que vos le podés confiar a esa persona, tu familia, les podés confiar tu dinero, lo que sea, porque vos sabés que dejás a esa persona es como si estuvieses vos. No sé si encontraste a alguna persona así, cuídala. Y qué bueno que lo puedas encontrar dentro del pueblo del Señor, ¿no? No que tu mejor amigo sea alguien que no ame ni teme a Dios. Ahora, Abraham, a los 75 años, se le pidió que se lanzara completamente al vacío. No le fue dada ninguna explicación a este hombre, ninguna descripción, ningún aviso de los posibles peligros que involucraba semejante travesía, porque realmente era una travesía y era minado de peligros salir de ese lugar en aquellos tiempos, al igual que hoy. Y entonces Abraham salió sin saber a dónde, y todo lo que él tenía sobre lo cual descansar fue una promesa: te mostraré y te bendeciré. Abraham tenía a su esposa, se llamaba Sarai. Probablemente no era diferente a cualquier mujer de estos días modernos, a cualquier esposa de estos días modernos, que siempre está cuidando los intereses de su esposo, ¿no? Siempre está fijándose, cuidado, mi amor, ojo con esto, ¿no? ¿No les pasa a esposos que sus esposas le dicen, mira, te llamó tal persona por un trabajo, etcétera, fíjate, porque no confío en esa persona, etcétera, muchas cosas que a veces las mujeres nos advierten, ¿no? Y esta mujer pudo hacer preguntas obvias, preguntas de rigor, que cualquier esposa haría, ¿no? Entonces le dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Al oeste? ¿Al este? ¿Hacia dónde? ¿Qué clase de ropa debemos llevar? ¿Vamos al frío, al calor? Preparad de las dos, le dijo, porque no sabemos, por las dudas. ¿Lleva bufanda, remera? ¿No? ¿Nos acomodaremos en algún lugar o estaremos siempre mudándonos? Todo lo que Abraham podía contestar era, Dios dijo que vayamos, así que vamos. Él nos mostrará el próximo paso tan pronto comencemos a movernos. Ese es el primer paso. La fe es el primer paso. Después, cuando diste el primer paso, ya el Señor, el Espíritu de Dios te lleva.
La fe, acuérdense siempre de Pedro saliendo del barquito. Anoche compartía en una parte del mensaje, compartía esto, que el Señor puede resolver, el Señor puede proveer, el Señor puede cambiar cosas en un instante que a nosotros nos llevaría años. Y cosas que a veces estamos años tratando de hacer algo, tratando de reunir un dinero o tratando de edificar algo. Nos lleva años, se nos fue la vida haciendo eso. Y el Señor en un instante puede resolverlo. O en un instante puede derribar todo lo que hiciste y hacer algo nuevo. Nosotros pensamos a veces que cuando Dios nos manda a hacer algo y obedecemos, todo va a ir sobre rieles aceitados, como los trenes nuevos que estamos viendo, ¿no? Que tenemos ahora. Entonces, el tren bala. Nosotros pensamos que Él estará agradecido por nuestra obediencia y así que Él nos pondrá en una autopista de 4 carriles hacia una misma dirección. O sea que vamos a llegar rapidísimo. Pensamos eso. ¿Y cuántos saben que nunca se cumple lo que nosotros pensamos? Porque los pensamientos de Dios son muy alejados a los nuestros. Y los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Así que Abraham tenía una promesa dada por Dios. Pero por el camino, él tuvo que pasar algunas cuestiones que no estaban en el plan, quizás, de Abraham. Tuvo que pasar por el desierto del Negev. El Negev, que se extiende a lo largo de la región meridional de Israel, ocupa más de la mitad de la superficie terrestre del país. Sin embargo, debido a su carácter desértico, esta región está despoblada. Y es una región donde hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Él tuvo que atravesar montañas que cubrían nieves, que estaban cubiertas de nieves. Tuvo que atravesar desiertos de arena ardiente y tuvo que toparse con saqueadores, ladrones y guerreros por todo el territorio hacia Canaán. Entonces, Abraham terminó en medio de la hambruna de Egipto. La verdad que fue una bendición que Dios no le mostró a Abraham todo lo que tenía que pasar por el medio, porque quizás todo eso le hubiese desanimado. Como le pasó a José. José tuvo sueños maravillosos de grandeza, etcétera, pero el Señor no le mostró a José todo lo que iba a pasar en el medio. Así que el Señor nos promete la tierra prometida, la bendición, el cielo, su retorno, estaremos para siempre con el Señor, volaremos para aquí y para allá, pero no nos dijo todo lo que íbamos a pasar en el medio. Entonces, cuando estés pasando una situación, acordate. Por eso dice Pablo, prosiguiendo el blanco. Cuando uno prosigue el blanco, las vallas, los obstáculos se van pasando con total confianza. Este camino en particular no era como ninguno que Abraham habría tomado. Uno siempre elige los mejores caminos. Uno siempre elige lo más conveniente. ¿Es así o no? Siempre elige lo mejor. Siempre cuando las esposas, cuando van a la verdulería, siempre están allí, ¿no? Tocando el tomate, las naranjas, las manzanas. Eligen lo mejor para su familia. No agarra, dame lo que venga, ¿no? Y si vos te descuidas, el verdulero te va a poner todo lo que está por tirar. Entonces, Abraham hubiese hecho exactamente lo mismo por sentido común. Sin embargo, a través de todo, él nunca estuvo en peligro. Fíjate esto. Abraham nunca estuvo en peligro de muerte, nunca dice, y estuvo en peligro de muerte. No hay ningún texto que hable sobre esto. Porque a Abraham nadie podía tocarlo, porque él estaba escrito en la mente de Dios. El fin de la película era que Abraham tenía que cumplir lo que Dios le había prometido. Y no iba a morir en el desierto. Y te digo esto, si Dios te sacó del desierto, primero te sacó del mundo, te sacó de Egipto, no te va a dejar morir en el desierto. Hay una promesa para vos. El Señor era su escudo, el Señor fue su protector todos los días de su vida. Y a causa de su fe, Abraham se estaba convirtiendo en un amigo de Dios. ¿Querés ser un amigo de Dios? Viví en fe, en confianza.
Cuando Dios les pide a sus hijos que den un paso rumbo a lo desconocido, no es algo así de topetón, ¿no? De sopetón, de una sola vez. No, es comenzar un caminar que requiere paso a paso cada día de nuestra vida, de lo que nos queda por vivir. Pero a nuestra obediencia precede algo de parte de Dios, una recompensa. Vamos a leer Génesis 15:1. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y tu galardón, o sea, tu recompensa, será en gran manera grande. Dios está haciendo una tremenda declaración aquí. Aquellos que le obedecen, quienes dan ese paso de fe sin saber lo que va a pasar, sin saber lo que sucederá, y confían, y aquí voy a usar esta palabra con mucho cuidado, ciegamente en su palabra. Porque Abraham tuvo que confiar ciegamente. Ciegamente, es como salir a caminar en medio de la neblina, sin ver nada. Vos seguir adelante, que confía en mí. Nunca estarán fuera de su protección aquellos que confían en Él. El Señor te dice: estaré sobre tu vida como un escudo, y yo seré tu recompensa. En una iglesia de Estados Unidos, una actriz, famosa ella, que Dios le dijo que dejara los escenarios, que dejara de filmar y que se dedicara a servirle a Él. Y se bajó de los escenarios, se bajó de las sets de filmación y bueno, obviamente que la criticaron, obviamente que los parientes le dijeron: estás loca, pero el Señor a esa mujer la honró porque dio ese paso de fe. Si el Señor te dice: a cambio de aplausos, a cambio de reconocimiento del hombre, a cambio de elogios del hombre, me obedeces a mí, y en vez de eso vas a empezar a recibir críticas, vas a empezar a recibir burla y persecución, ¿qué vas a hacer? Que es un poco lo que le pudo haber pasado a Abraham. Abraham estaba bien donde estaba, pero Dios lo quiso sacar de allí. Querido, si eso es como vas a hacer, así es como va a hacer el Señor con muchos y con vos también. Cada vez que vas a dar un paso en fe, en obediencia, el diablo, quien no duerme, va a traer tentación para llevarte fuera de esa obediencia. Porque la obediencia siempre va a traer un costo. Obedecer significa costo. Años atrás, hace algunos años atrás, Dios nos llamó junto a mi esposa a comenzar la obra allí en Banfield y posteriormente en Berazategui. No estaban nuestros planes, no sabíamos qué iba a pasar. Si hubiésemos sabido, no sé, pero gracias a Dios por lo que pasó. Y todavía no sabemos qué va a pasar. Gloria a Dios. ¿Cómo sigue esto? No lo sabemos. Pero lo que sí requería un gran paso de obediencia de parte mío, de mi esposa, de mi familia. Cuando él, por ejemplo, nos pidió, porque yo siempre digo me pidió, en realidad nos pidió a mí y a mi esposa que dejáramos las labores seculares, los trabajos seculares. Porque imagínense, yo tenía un sueldo, un buen sueldo, y mi esposa también. Ambos trabajamos muchos años y no nos faltaba nada. Imagínense, 2 sueldos. Y no estábamos, tampoco éramos ricachones, pero no estábamos mal tampoco. Y era un gran paso de fe dejar eso, dejar de percibir un salario, aguinaldo, vacaciones y todo lo que conlleva tener un empleo, obra social y todas esas cosas, a no tener absolutamente nada. Y todavía no existía Berazategui, todavía no existía
todos estos proyectos. Todavía no existía casa de oración en nuestro corazón. Pero fue un acto de fe. No teníamos idea de lo que iba a pasar. No teníamos nada, no teníamos dinero, nada. Dios solo sabía lo que iba a pasar. Y la verdad, no, en otro momento quizás lo contaré un poquito más en detalle. Pero ustedes no se dan una idea cómo esta congregación, esta iglesia, confirmó nuestro ministerio y confirmó lo que Dios, la promesa que Dios había dado. Cómo Él no confirmó y cómo se está bendiciendo a tantas vidas que ustedes no se dan idea. Porque no son solamente ustedes, hay mucha gente que está siendo bendecida. Y gracias a Dios por eso. Así que el Señor es tu escudo. Así como lo fue para nosotros, también es para vos. Y aunque no sepas lo que va a pasar, si vos confías en Él, Él será tu recompensa. La palabra de Dios abunda con promesas especiales, específicas, para aquellos quienes son llamados a dar ese paso de obediencia. Quizás no tengas que dar ese paso de obediencia, de dejar tu trabajo para ministrar al Señor. Quizás no es para todos esto. Pero sí, a lo largo de tu vida vas a tener que, te vas a estar en una disyuntiva y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Bueno, confía en el Señor. Aquí solo algunas pocas de estas promesas para llevar en tu corazón, para poder entrar al trono de Dios, para arriesgarte en Dios. Grabate esta palabra, arriesgate en Dios. Y en definitiva, no es un riesgo, porque con Dios tenemos garantizada la victoria. Éxodo 19:5 y después Jeremías 7:23. Éxodo 19:5 y después Jeremías 7:23. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí ven que hay un condicionante, ¿no? Si me obedecen y cumplen mi pacto, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. A veces que se canta esa canción, gracias a Dios no la cantamos aquí, pero se cantan por muchos lados, la niña de tus ojos, y la niña de tus ojos, y la niña de tus ojos, pero no le agregaron ese texto que dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán la niña de mis ojos. No es así nomás porque yo sea lindo o porque yo sea el preferido del Señor. No es así. Si me obedecen, y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. En esta versión dice, hagan todo lo que les diga y les irá bien. Obedézcanme y yo seré su Dios. No me obedecen y yo no seré su Dios. En otras palabras, ¿no? Negativamente sería así. No me obedecen, yo no seré su Dios. Y ustedes no serán mi pueblo. Pero si me obedecen, yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Hagan lo que yo les digo y le irá bien. Negativamente, no hagan lo que yo les digo y le irá mal. ¿Están de acuerdo con esto o estoy diciendo algo fuera de él? También tenemos una promesa acorazada de parte de Dios en la persona del Espíritu de Dios, que Él estará con nosotros, el Espíritu de Dios estará con nosotros a través de todos los tiempos difíciles cuando obedecemos. Hechos 5:32.
Y la multitud de los que habían creído, Hechos 5:32. y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, a los que le obedecen, Dios le da el Espíritu, y el Espíritu también es testigo de estas cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, el primer punto que les estoy hablando es que debemos tener una confianza plena en Dios, porque cuando confiamos, cuando tenemos un acto de obediencia, el Señor nos va a llevar por caminos desconocidos. Nos va a llevar por experiencias desconocidas a hacer cosas que no conocemos. Si Dios te está diciendo que rindas algo, tenés que dar el paso y hacerlo. La Biblia claramente dice que si obedeces al Señor, Él te va a dar su espíritu para que Él sea tu guía, Él sea tu fortaleza. Él te proveerá todo lo que necesitas para poder cumplir la obediencia. O sea que necesitamos confianza plena, porque primero confiamos en el Señor y después esa obediencia nos va a llevar a un paso más, a lo desconocido. ¿Y sabes una cosa? Mañana, sabemos que es lunes mañana, 8 de junio, mañana. No sabes lo que va a pasar. La verdad, no sabes lo que va a pasar. Mañana puede cambiar el mundo de un día para otro. Como pasó, ¿se acuerdan del 11 de septiembre del año 2001? Que a partir de ese día cambió el rumbo el rumbo político de la humanidad, cambiaron los mapas, cambiaron muchas cosas y siguen cambiando. Lo que está pasando en Medio Oriente, todo nació el 11 de septiembre, o recrudeció el 11 de septiembre. La economía, los avances tecnológicos, todo lo que se está haciendo cambió a partir del 11 de septiembre del 2001, hace solamente 14 años. Mañana puede pasar algo que acelere más los cambios, y de hecho va a pasar pronto. Segundo, necesitamos una confianza especial, particular, cuando nuestra misma vida es amenazada. Los puritanos que eran aquellos cristianos bautistas del siglo XVII aproximadamente, tenían un dicho: nuestros afectos sobornan nuestro discernimiento. Muy interesante. Nuestros afectos sobornan nuestro discernimiento. No hay nada más más engañoso que el corazón, dice la Biblia, Jeremías, ¿no? Y muchas veces nuestros afectos, nuestros amores, toda clase de amor, puede ser amor filial, amor a las cosas, etcétera, sobornan nuestro discernimiento espiritual. Cuando estamos muy aferrados a las cosas de esta vida, y hablamos también el amor que tenés por tus hijos, por tu esposa, por tu papá, por tu trabajo, por tus cosas, muchas veces hacen que pierdas el discernimiento. No hay nada más terrible que una persona que tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, esa enfermedad que pierden el olfato. Perder el olfato es algo peligroso y es algo triste, ¿no? Porque no podés percibir los olores. Podés estar en un lugar donde hay una pérdida de gas y te vas a morir porque no te das cuenta que estás perdiendo gas. O si se quema algo, ¿viste? Cuando se quema algo enseguida, ¿no? Si hay humo y hay olor a quemado, algo se quema, obviamente, ¿no? Y vas a la cocina, lo primero que ves, vas a la cocina, mirás si está abierta la hornalla o lo que sea, porque te avisó, es una alerta. O de repente alguien que no puede oír, también es una falta grave en una persona que no puede oír, pero desarrolla otras partes de sus sentidos, gracias. O el que no puede ver, o el que no tiene gusto en sus glándulas
también es horrible, ¿no? No sé si estuviste engripado, ¿no? La gripe hace que se inflame eso y no tengas gusto. Comés salado, comés dulce, te da igual, parece que estás comiendo cartón, goma pluma, no sentís nada. Es horrible. Bueno, espiritualmente hay personas que están así. No se dan cuenta de nada. No se dan cuenta que Dios se les está hablando. Todos amamos nuestra patria, ¿sí? Los del Paraguay aman su Paraguay. A ver, cántenme el himno Paraguay en guaraní, del Paraguay. ¿Cómo es? Los de Bolivia, tenemos hermanos de Bolivia, en nuestras congregaciones, aman su país. ¿Algún que otro uruguayo? ¿Hay algún uruguayo? No. ¿Algún correntino? Correntino, ¿eh? Tenemos extranjeros de todos lados. Amamos nuestra patria. ¿Y está bien o mal amar la patria? ¿Eh? ¿Juro defenderla hasta morir? ¿A dar mi vida? ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal eso? Claro que está bien. A veces dicen, no, por las guerras. Y yo, la vez pasada, no sé qué guerra estábamos viendo, creo que eran documentales de la Segunda Guerra Mundial, y veíamos cómo países se armaban y peleaban en la frontera, ¿no? Entonces, creo que mi esposa me dijo, qué bárbaro, cómo se matan, ¿no? Qué bárbaro. Y digo, y yo le decía, es como si de repente vinieran de otros países a invadir nuestros pueblos, ¿no? Obviamente que los hombres se armarían y defenderían su territorio, su casa, su familia. Obviamente que eso es algo obvio, ¿no? Defender la patria, la soberanía. Es como defender la casa, obviamente. Todos amamos nuestra patria, todos amamos nuestro lugar, nuestra parte que el Señor nos dio en este mundo. Pero si no enfrentamos la verdad que los tiempos duros en esta nación están sobre nosotros. Y casualmente, vez pasada les contaba, hablando de las calamidades, así en mi barrio se ha puesto muy difícil la situación. La delincuencia, la vagancia financiada, obviamente, ¿no? La droga, ha hecho que estos jóvenes le pierdan sentido, respeto a la vida, no les importa nada. Y se matan entre ellos. Y hoy pasábamos con el auto, pasábamos enfrente de la casa que habían quemado. Yo no sé si ustedes recuerdan que les conté. Y ahora la están derribando y los que la quemaron, o sea, los enemigos de esta gente que le mataron a la persona, se apropiaron de la casa. Y la están por edificar y se apropiaron del lugar. Qué tremendo lo que estamos viviendo, ¿no? Y si eso se permite, eso se va a ir multiplicando. Vienen, te sacan de tu casa, queman todo y se meten ahí. Amados, son tiempos difíciles, donde la anarquía está tomando lugar. Tenemos que ser capaces de discernir los tiempos para que podamos pedirle a Dios esa confianza especial que necesitamos para poder atravesar lo que viene. Ojo, nada de eso toma por sorpresa al Señor, ¿eh? Él sabe todo, Él ve todo, a Él nada se le escapa. Aquel que sabe todas las cosas, guarda tu vida. Amén. Aunque ese amén no sonó muy, ¿no?, de confianza, pero Él guarda tu vida. Aquel que enumera el cabello de cada persona, los pelitos que tengas en la cabeza, en el bigote, en la barba, Él conoce. Él contabiliza cada gorrión caído de antemano. Él sabía que ese gorrión iba a caer. Él sabía que ese cabello se iba a caer. Él sabía dónde cada crisis económica que íbamos a atravesar. Lo voy a decir como lo puse aquí. Él sabía de cada crisis económica que atravesaremos. Él sabía de lo que vamos a pasar. Él sabía acerca de cada complicación laboral que atravesaremos. Él conocía todas nuestras boletas de la luz, del gas, del teléfono, de internet, de todo, antes que llegue el momento de
de pagarlo. Él lo sabía. Él conoce todas nuestras necesidades, hasta el número de hijos que íbamos a tener y el número de nietos que tendremos. Él lo sabe. No hay una sola cosa que nuestro bendito, amado Salvador no supo siempre. El tema es que nosotros no lo sabemos. Por eso debemos confiar en aquel que ya lo sabía. Mateo 6:25, muy conocido, al 33, 6:25 al 33, esta palabra nos da confianza. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me den un plato. Perdón, yo me confundí. Mateo 6, 25 al 33. ¿Es ese? Bien, ahí está. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Versículos anteriores que leímos decía, ustedes son mi pueblo si me obedecen, ¿no? Parafraseando. Aquí en esta versión dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás cosas, lleven una vida justa y se les dará todo lo que necesiten. Qué interesante, ¿no? No penses más, mi amado. Tu papá celestial sabe de todas tus necesidades y Él va a cuidar de vos. No importa cuán negra venga la tormenta, el Señor estará ocupándose de las aves del cielo. No importa cuántos terremotos y cuántos tornados haya, el Señor estará vistiendo los lirios del campo. No importa cuántos tsunamis haya, el Señor seguirá supliendo los peces del océano con todas sus necesidades. Porque dice el versículo 26, vuestro Padre Celestial las alimenta. Él alimenta a los pajaritos, Él cubre los lirios del campo, Él alimenta a los peces, todas las bestias del campo. Ni una sola creación sufrirá sin que nuestro Señor lo sepa. Si alguna va a morir, el Señor ya lo sabe. Ahora te pregunto lo siguiente. ¿Qué clase de papá sería Él si alimentara a los perros, a los gatos, a las aves y descuidara a sus hijos? ¿Qué clase de papá sería, no? ¿Qué clase de Dios enumeraría los cabellos de tu cabeza, pero no cuidará de sus hijos? La verdad que pensar en un papá así, si lo pensás, es blasfemia, ¿no?
Si pensáramos que Dios se ocupa de los pajaritos y se desentiende de sus hijos, sería injusto. Pero Dios no es injusto. Nuestro Padre alimenta todo el reino animal. Ninguna cantidad de tiempo duros va a detener su provisión a aquellos animales. Y dice la palabra que acabamos de leer, ¿no valéis vosotros mucho, esa palabra, ¿no? Mucho más que esos animales o que la vegetación? ¿No hará, dice, mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Yo creo que Dios nos ha provisto con una promesa muy particular para estos tiempos difíciles que vivimos y los que vienen. Y esa fue dada a Abraham y su simiente como un juramento, cuando dice Lucas 1:73 al 75, que habla de la promesa, habla del pacto. Lucas 1:73, 75. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amén. Dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Si Dios no hubiese prometido a Abraham esa promesa, hoy nosotros no la disfrutaríamos. Si Dios no hubiese prometido a Abraham, si Dios no hubiese provisto a Abraham ese carnero, esa ovejita que estaba enredada entre las zarzas, hoy no hubiésemos visto, no hubiésemos sabido del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Dios no hubiese cumplido lo que le prometió a Abraham, tampoco nos podría cumplir a nosotros. Dios ha jurado librarnos de cada enemigo, de cada temor. Y los peores enemigos, ¿sabes quiénes son? Los temores que se anidan en tu corazón. ¿Viste cuando dice el afán y la ansiedad? El afán, en otras palabras, es preocuparse por algo que todavía no sabemos ni si va a pasar. Porque dice, ¿por qué te preocupás que vas a comer mañana si todavía no sabes qué va a pasar mañana? Porque mañana puede llover maná. ¿Por qué te preocupás? ¿Por qué te preocupás con qué te vas a vestir mañana? ¿Por qué te preocupás? Y eso es pecado. Porque los temores están en la mente del hombre. Uy, el día de mañana. Uy, ¿será que me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Conseguiré novio? ¿Conseguiré novia? ¿Será que voy a poder tener hijos? ¿Será que podré terminar la carrera? ¿Será que podré hacer esto? ¿Será que podré hacer el otro? ¿Por qué te preocupás? Vivan cada día. Y cada día confiando en el Señor. Amados, la maldad, por ejemplo, la maldad es un enemigo. ¿Cuántos tienen maldad? No deberían atesorarla. La carnalidad es un enemigo. El pecado son enemigos. Esta palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestra confianza en tiempos de crisis, en tiempos de calamidad, en tiempos de temor, en tiempo de depresión, de desesperación, de soledad. Yo te exhorto a confiar totalmente. La victoria está garantizada, plenamente, sin que quede nada reservado a tu autoconfianza. Nada de autoconfianza, solamente confianza plena en Dios. Es más, no solamente tengas algo de autoconfianza, sino desconfía plenamente en tu carne. Y confía plenamente en Dios. Y por último, tercero, necesitamos confianza especial en tiempos malos, que viene como resultado de los juicios que van a venir. Cada ministro que ama a este país y cada hijo de Dios debe tocar trompeta y despertar al pueblo de lo que está por pasar.
Ahora mismo este mundo está bajo juicio de Dios. El juicio es un espejo del pecado cometido contra Dios. Repito esto, el juicio es un espejo de pecado cometido contra Dios. Estos juicios pueden ser vistos a través de toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Jueces, tenemos allí a un personaje llamado Adoni-Bezek. Él fue un rey que conquistó otros reyes y para marcarlo le cortó los pulgares de los dedos de las manos y de los pies a 70 reyes conquistados. Y cuando los hijos de Judá capturaron a este rey Adoni-Bezek, ellos le hicieron lo mismo a él. Le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Y esto dice él mismo en Jueces 1:7. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Dice esta versión: ahora Dios me devolvió lo que hice. Amados, ya tenemos 2 años en esta nueva etapa en el Señor. Vos fuiste elegido por el Señor te salvó hace mucho tiempo. En algunos casos algunos nacieron de nuevo hace poco, pero el Señor ya te rescató hace tiempo. No importa el nombre de la iglesia, el nombre del pastor, el Señor ya sos del Señor. Ahora, pero en este tiempo, vos tenés que comenzar a vivir una vida sembrando bien, sembrando paz, sembrando lo mejor de Dios, para poder cosechar lo mejor de Dios, para poder cosechar lo de Dios, que es lo mejor, al revés. Ahora, cuando uno peca, eso vuelve, es un boomerang. Vamos a decir una frase todos juntos. El pecado es un boomerang. Si vos tirás el boomerang, vuelve. El pecado que cometas te vuelve. Entonces este rey que fue malo, hizo eso, le cortó los pulgares de las manos y los pies, a él le hicieron exactamente lo mismo. Tenemos otro caso en la Biblia. No lo vamos a buscar, pero lo conocemos, el caso de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel, la esposa del rey Acab? Que él ocasionó la muerte de Nabot. Nabot era el dueño de la viña. ¿Se acuerdan que el rey quería y después se deprimió porque Nabot le dijo: no te lo puedo, sería un Nabot si te lo vendo porque está muy buena la viña, aparte fue una herencia, no la podría vender. Dice que lo mandó Jezabel a matar a Nabot y la sangre de Nabot fue lamida por los perros. ¿Se acuerdan? Y otra vez vemos el juicio de Dios, que pronunciada por el profeta Elías, el juicio de Dios sobre esta malvada mujer, que ella fue lanzada por una ventana, la empujaron por una ventana, murió, se destripó y su cuerpo fue sepultado dentro del estómago de los perros. Ustedes leyeron eso, ¿no? Horrible terminó esta mujer. Lo que sembró, cosechó. Es el espejo del pecado. El juicio de Dios es el espejo del pecado. Por eso siempre cuando nosotros estamos pasando alguna situación adversa, no nos creamos el apóstol Pablo: oh Señor, porque te estoy sirviendo, me pasa esto, me persiguen. Fíjate si no es por tu pecado primero, si no es un espejo. Tenemos el libro de Esther, también el caso de Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Que no era muy amante, que digamos. Él quería ahorcar a Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? ¿Tu tío? Al tío de Esther. Pero el mismo Amán fue ahorcado en la horca que preparó para Mardoqueo, el hijo de Dios. Él fue ahorcado cuando se descubre su complot. Ese fue el espejo de Dios, que es el espejo el juicio de Dios es el espejo del pecado. Y por último, tenemos el rey Asa, quien encerraba a los profetas de Dios en calabozos y los ponía en cepos en sus pies. Y dice la palabra de Dios que el rey Asa murió enfermo ¿de qué?
de sus pies. Juicios de Dios. Nosotros llamamos a tales eventos ironía. No, qué ironía, mira, justo le pasó lo mismo. No, son los juicios de Dios, el espejo del pecado. Y hay un libro que yo lo prediqué una vez hace mucho tiempo, allá por los albores de Casa de Oración Berazategui, en el Salón Fantasy, sobre Abdías. Algunos se deben de recordar. Vamos a leer solo un versículo. Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo o apoyaron desde sus casas la marcha que se hizo el día miércoles, ni una menos? ¿Cuántos apoyaron esa marcha? ¿Cuántos estaban de acuerdo? 1, 2, 3, 4. El resto son todos machistas, ¿no? Bueno, si pensamos así, solamente eso, ¿no? Ni una menos, obvio, ni una menos, ni uno menos tampoco, que tampoco maten a los hombres, ¿no? Porque los matan cuando los asaltan, etcétera. Pero obviamente estamos totalmente en contra del abuso, de la violencia verbal y física contra la mujer. Es lamentable lo que está pasando en Argentina. Pero en la marcha, en las cláusulas que se piden que se deroguen las leyes, no sé si o las leyes están o la quieren que se hagan ley, no recuerdo bien, pero uno de los puntos es que se legalice el aborto. O sea, por un lado están pidiendo que no maten a las mujeres, pero las mujeres quieren matar a sus hijos. Fíjense en la perversidad y la maldad que hay en los seres humanos. Y eso demandará juicio de Dios porque ese espejo está apuntando hacia Dios. Y los juicios vendrán. Tarde o temprano. Entonces dice Abdías 1:15, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones. Como lo hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Ahora mismo, todos los juicios de Dios son como un espejo de los pecados del hombre. Y nuestro mayor pecado es la jactancia, es el orgullo. Amados, dijo Carlos Spurgeon, que uno de los pecados que más cuesta arrancar de la vida del hombre, como que está pegado, como si fuera un alquitrán en el corazón del hombre, es el orgullo. Y el orgullo genera envidia, falta de perdón. No podemos perdonar. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. ¿Vos qué te pensás? ¿Que a mí me la vas a hacer y yo no te voy a perdonar y te voy a perdonar así nomás? No, vas a sufrir antes que te perdone. Amados, ¿qué somos? ¿Qué hemos recibido? ¿No hemos recibido perdón de Dios? ¿O Dios se puso orgulloso y dijo, no te voy a perdonar esta, no te la perdono nunca más? Nuestro mayor pecado es el orgullo. El juicio de Dios, escuchen esto por favor. Y sé que estos mensajes son muy duros, ustedes dicen que son difíciles para escuchar, más difíciles son para decirlo. El juicio de Dios más severo aún está por venir. ¿Pensás que Dios debe o no ejecutar los juicios? Yo pienso en cómo esta sociedad está pisoteando todo lo santo, todo lo piadoso, todo lo sagrado, todo lo moral. Están pisoteando el nombre de Cristo diariamente. En los teatros, en los cines, en los dibujos animados, en Hollywood, en medio de los medios de comunicación, donde lo sagrado es tomado como algo barato, una baratija. Hay ministros de Satanás que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar profetas y apóstoles, que abaratan el nombre de Dios. En cambio, lo profano,
lo mundano, lo material es exaltado. Lo sensual es exaltado. Lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Lo injusto es llamado justo y lo que es justo es llamado injusto. Y en cambio, los que siguen a Jesús, los que realmente están siguiendo al Señor, están bajo una persecución y bajo una burla. Ahora decime, ¿cuál juicio espejo se va a ejecutar prontamente? ¿Qué castigo le queda al crimen que se está viviendo? Yo lo que te digo, iglesia, yo veo venir los juicios de Dios. Y Dios lo hizo antes. Y lo volverá a hacer. Porque Él no cambia. Y a mayor pecado, a mayor maldad, a mayor perversión, mayor justicia de Dios. Dice, aplasté a las naciones en mi enojo, dice Isaías 63:6. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Dios va a humillar a la humanidad. Dios va a humillar a los poderosos militares de todas las naciones de la tierra, echando abajo toda su fuerza. Hoy miren, hablando de aborto, 30 millones de bebés han sido asesinados por abortistas y por madres que reclaman ni una menos. Hay horrible sangre sobre las manos de esta sociedad. Y hablo de Argentina. Y si yo no lo hablo, ¿quién lo va a hablar? Alguien tiene que decirlo, mis amados. ¿Pensás que Dios va a pasar por alto lo que está pasando? No, Él es un Dios justo. Y Él hará que esta sociedad y el mundo entero llore a causa de la sangre derramada, como por ejemplo en los abortos. ¿Y cómo va a pasar esto? Porque aún hay dentro de la iglesia, y hablo a nivel general, dentro de la iglesia, jovencitas y mujeres que tienen relaciones ilícitas sexuales y para tapar el pecado cometen uno peor, el de asesinato, abortando a su feto o abortando a su bebé, porque no es una cosa, es una vida, abortando esa vida. ¿Y cómo Dios envía juicio espejo a esta maldad? Porque los hombres son responsables también de esto. Yo también voy a pagar, o sí, vamos a hacer el tratamiento para que te saques eso de tu vientre. ¿Saben cómo vienen los juicios de Dios? El espejo, así como le pasó a Jezabel, como le pasó a aquel rey Adonís, como le pasó a Amán. Se levantarán asesinos en las calles que derramarán sangre en las escuelas, en las calles, asaltos, violencia. Es que, amados, la violencia que vemos hoy no es gratuita, porque hoy se sale a reclamar justicia, pero por otro lado están matando a sus propios hijos. Es a causa del pecado sin arrepentimiento. El poder económico mundial se va debilitando. Mientras que en las naciones europeas, los reinos del avivado imperio romano, reavivado imperio romano, se levantará como el poder número 1 del mundo, convirtiéndose en la base de la poderosa plataforma del anticristo que pronto viene. Porque si Cristo viene, el anticristo también viene. El Señor está trayendo juicios espejos sobre esta sociedad tan claro que nadie puede negar que es por la maldad generalizada, por el pecado y la perversión de esta sociedad. Mientras estos juicios toman lugar ante nuestros ojos, nuestra única respuesta es tener al Señor como escudo. Debemos correr para encontrarnos con Él en la habitación,
en nuestra oración, aferrarnos fuertemente a la roca y considerar todos los días su palabra. Calamidades. En estos tiempos, termino con esto, en estos tiempos de calamidades o confiamos en Dios o morimos. Iglesia, tenemos que saber que aquel que ha contado los cabellos de nuestra cabeza nos va a cuidar. Y yo te exhorto a poner en tu corazón estas palabras que vamos a leer ahora en Salmo 112. Que la guardes en tu corazón, como toda la palabra, que yo sé que humanamente no podés retener todo lo que escuchaste hoy, pero el Espíritu Santo te va a traer recuerdo de cada palabra. Salmo 112, 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Versículos 7 y 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean en sus enemigos su deseo. O sea, la situación es oscuridad, pero dice la luz brilla para ellos que son justos, generosos, compasivos y rectos. 4 cosas, justos, generosos, compasivos y rectos. En versículo 7, ellos no tienen miedo de malas noticias. Significa que noticias llegarán, puede ser, no tengas miedo. Confían plenamente en el Señor, que Él los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfante a sus enemigos. Salmo 9, 8 al 10. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Finalmente, aquí está un específico argumento de la confianza que nosotros debemos tener. Salmo 27:1. Confianza que debemos tener en tiempos difíciles. Y déjame decirte una cosa, la vida es difícil. Entonces, tenés que tomar esta palabra en tu corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El salmista se pregunta, ¿de quién temeré? Martín Lutero dijo, uno con Dios constituye mayoría. Uno con Dios constituye mayoría. Y a un destacado e influyente político se le preguntó, ¿por qué no le tenía miedo a nadie? ¿Por qué no teme a nadie? Y él respondió, he aprendido que si uno teme a Dios, ya no le queda nada a quien temer, o nadie a quien temer. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Querían devorarme. David probablemente estaba recordando, echando una mirada al pasado, en su época de cuando pasaba graves peligros. Aquel joven pastor de ovejas, cuando su vida estaba en peligro, él tuvo que proteger a sus ovejas del león, del oso. Y eso es algo que vos tenés que hacer todos los días. A veces salir a la vida y te vas a encontrar con algún que otro oso, león o lobo. No sé cuál será tu caso, pero yo no me encuentro
todos los días con un león o un oso a la vuelta de la esquina. Pero hay muchos que son como esas fieras, como dice la palabra. Algunos son como serpientes que destilan veneno de sus labios. Algunos son leones, otros son lobos, son osos, son fieras salvajes que quieren devorarte. Pero Pedro nos habló de otro antiguo león también que anda dando vuelta, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario. ¿Por qué es adversario? ¿Alguien me puede decir por qué es adversario? ¿Nadie? Es todo lo contrario. ¿Cuándo no es tu adversario? Cuando estás con él, cuando estás a favor, cuando están de amigos, abrazados, ¿no? Entonces, cuando estás con Dios, cuando estás velando y sos sobrio, o estás con todas las luces puestas, te transformás en el adversario del diablo. Entonces él se pone como un león que va rugiendo, va diciendo sus cosas, ¿no? Buscándote para devorar. Versículo 3 del Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Debe ser bastante temible encontrarse con un grupo de gente armada, rabiosa, queriéndote destruir. Un grupo de 10 o 20 personas o más. No hay escapatoria. La confianza de David estaba depositada plenamente en Dios. Y Él es la provisión que Dios ha hecho para los suyos en la actualidad. ¿Notaste que cada vez que el Señor Jesús habla a sus discípulos después de que Él resucita, le dice: no temáis, no temáis, no temáis? ¿Notaste eso? Vos y yo tenemos al Salvador resucitado ya. El temor muchas veces viene a nosotros. Y algunas personas le temen a muchas cosas. Algunos le tienen miedo a una araña, qué sé yo, aracnofobia. Otros a las alturas, otros tienen problemas de volar en avión, como un amigo mío que no quiere viajar. Otros le tienen miedo al lugar que está cerrado, claustrofobia, que le produce miedo. Creo que en esos momentos hay que confiar plenamente en el Señor y que el Señor nos libere de todos esos temores. Pero el temor más grande, amados, el enemigo más grande está dentro tuyo muchas veces. Por eso debemos morir a nosotros y que Cristo crezca en nuestras vidas. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Dónde estás ahora? Si en la casa de Jehová, ¿por qué pagamos alquiler? Sí, en un sentido sí estamos en la casa del Señor, porque es el lugar donde nos juntamos, la familia, ¿no?, de Dios. Pero aquí, en este versículo, es un versículo muy rico. David había reducido su vida a un solo punto. Una cosa he demandado al Señor. Él demanda. Y recordemos que el apóstol Pablo hizo lo mismo con su vida, cuando dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, aunque sea desconocido lo que venga. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 3, por ahí. En estos días deberíamos reducir nuestra vida, así como reducís un lápiz con el sacapunta, ¿no? Reducirlo a una sola cosa: a estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Y cuando David habla de la presencia del Señor, no hablaba literalmente del templo, sino hablaba de vivir las 24 horas del día en comunión con el Señor.
Y la iglesia, venir a la iglesia es el resultado de esa intimidad. Versículo 5, Salmo 27. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Pues Él me ocultará cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Fíjense que los atrios y los lugares santos eran tan tremendamente maravillosos, que hay el caso de uno de los hijos de David, que se quiso hacer rey, y lo buscaron para matarlo, y él se refugia dentro del propiciatorio, dentro del lugar sagrado, y él se aferra a los cuernos del altar. Entonces, mientras estaba aferrado a los cuernos del altar, nadie podía tocarlo. Nadie lo podía hacer nada, porque en ese lugar no podía entrar otra cosa. Si él no murió, bueno, porque Dios permitió que hasta ahí no muriera, pero él estaba en ese lugar escondido. Ahora, ¿cuál es el lugar reservado secreto en tu tabernáculo? Bueno, en este caso se encontraba en el lugar santísimo. David estaba hablando del lugar santísimo. Nadie en el planeta, en aquel tiempo, podía entrar a ese lugar por más rey que fuera. Por más guerrero, por más fuerte o valiente, como lo fue David. No podía entrar, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Y sabes lo que había ahí, en ese lugar? Bueno, en ese lugar había un arca que estaba revestida de oro, pero sobre el arca, en la parte superior, había una tapa elaborada que Dios designó. Tenía 2 querubines, 2 ángeles allí, y aquel lugar había un propiciatorio donde se rociaba la sangre en aquel lugar. Ahora, en nuestros tiempos, debido a que ya no hay lugar santísimo, ya no hay templo, y tampoco hay que derramar sangre, y debido a que el Señor Jesús ya derramó su sangre, el propiciatorio está en donde estemos nosotros. Ese lugar santo, santísimo, está en donde estemos nosotros en comunión con Dios. Y si estamos en ese lugar, Él nos esconde en un lugar seguro. Entonces, ¿cómo no confiar en Él en estos tiempos tan difíciles? Porque, hermanos, o confiamos en Dios o morimos. Yo prefiero confiar. Padre amado, Señor, el solo hecho de acudir ante tu presencia es una demostración de confianza, Señor. Me toca ahora hacerlo en público, Señor. Pero, Padre, cada uno de nosotros debe tener una relación contigo en intimidad. Señor, no sabemos lo que viene, no sabemos el porvenir, pero sí, Señor, tenemos tus promesas, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, yo te pido en este momento, Señor, por mis hermanos, para que su fe sea fortalecida, Señor, para que ningún argumento que se levante contra la verdad pueda ser, Señor, más fuerte que la verdad. Pero es tan fuerte el argumento en la mente del hombre contra la palabra que la quiere ahogar muchas veces en el corazón del creyente. Yo te pido, Padre, que tengan un renuevo, un refresco, un refrigerio en su alma, y que su fe, Señor, sea renovada, Padre, en ti, a través de tu palabra, porque ella misma dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos, porque si buscamos tu reino y confiamos plenamente en ti y vivimos en justicia, las cosas que necesitamos, que tú ya las conoces todas, como dice allí sobre el afán y la ansiedad, serán provistas. La provisión vendrá del cielo. Tú darás fuerza, Señor, a las manos esforzadas. Padre,
Señor, justamente ellos trabajan y a veces su trabajo no es reconocido, no es remunerado como corresponde, Señor. Pero tú eres justo, tú le pagarás, Señor. Aquel, Señor amado, patrón o aquel, Señor, que contrató el servicio no le pagó como corresponde, Señor, a tus hijos. Y tú sabes que fue injusticia, pero tú eres justo. Tú le darás por otra parte, Señor. Y dice que la bendición de Jehová no añade tristeza, sino alegría. Y muchas veces, el tener poquito, quizás en la alacena no hay muchas cosas, pero habrá paz en el corazón, confianza plena. Aunque no haya dinero, aunque falte, con todo, yo seguiré a Jehová. Bendice a mi pueblo, Señor. Yo sé que te ocuparás, Señor, por el pacto que hiciste con Abraham, Señor. Te ocuparás de todas las necesidades, de toda su parte física, de su corazón, de los sentimientos. Guarda, Padre amado, a tus hijos en estos tiempos difíciles. Necesitamos mayor confianza, plena confianza. No solamente creer, porque los demonios creen aún, sino confianza plena, a pesar de los tiempos difíciles. Bendice a los niños, Señor. Guárdales, Señor. Que ellos desde su tierna edad, Señor, aprendan a conocerte. Bendice a esos padres, Señor, que puedan tener la gracia y la sabiduría para llevar a sus hijos, Señor, al conocimiento de la verdad. Bendice a los jóvenes, Señor, en todas sus edades, Señor. Padre amado, tú sabes, Señor, cuántas inquietudes se plantean en la juventud, cuántas preguntas, cuántos anhelos, cuántas rebeldías, cuántas preguntas. Señor, inunda su ser, Señor, y tu presencia lo llena todo, Señor. Tu presencia, Señor, en nosotros, Señor, tu bendición nos quita toda ansiedad, toda incredulidad, toda desconfianza, todo orgullo, todo celo, Señor, desaparecerá. Bendice a mis hermanos, mi Dios, a los esposos, las esposas. Señor, fortalece los hogares, mi Dios. Que haya paz en las familias, Señor, entre hermanos, entre parientes. Que haya paz, esperando tu retorno, Señor. Porque cosecharemos lo que sembramos, mi Dios. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Si sembramos, mi Dios, Señor, buenas palabras, Señor. Si sembramos, Señor, buenas actitudes, cosecharemos tal cual, mi Dios. Guárdanos, Señor, de sembrar maldad y pecado, porque los juicios tuyos caerán aún sobre nosotros, mi Dios. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús.